Hay una idea que cada cierto tiempo regresa, como un eco que nunca termina de desaparecer. Una idea que suena poderosa, pero al mismo tiempo incómoda. Una idea que, si se tomara en serio, podría cambiar por completo el equilibrio de poder en el continente. ¿Y si América Latina dejara de ser una región fragmentada y se convirtiera en una unión real, como Europa? No una alianza simbólica, no una serie de acuerdos sueltos. Una unión económica, política y estratégica capaz de competir en el tablero global. Porque si lo piensas bien, la pregunta no es nueva. Europa lo hizo después de guerras devastadoras, economías destruidas y rivalidades históricas que parecían imposibles de superar. Decidieron integrarse no solo por idealismo, sino por necesidad. Y esa decisión los convirtió en uno de los bloques más influyentes del mundo. Entonces, ¿por qué América Latina no? Aquí es donde todo se vuelve más interesante. Porque, a diferencia de Europa en sus inicios, América Latina no parte desde cero. Comparte idioma en gran parte de su territorio, historia colonial similar, estructuras económicas comparables, sobre todo, una posición geográfica que, bien aprovechada, podría ser estratégica, pero también comparte algo más: fragmentación. Durante décadas, la región ha funcionado como un conjunto de economías que miran más hacia afuera que entre sí. México hacia Estados Unidos, Brasil hacia mercados globales, países andinos dependiendo de exportaciones primarias, Centroamérica con integración limitada. Y eso ha tenido un costo: bajo comercio intrarregional, infraestructura desconectada, dependencia de potencias externas y poca capacidad de negociación colectiva. Pero ahora imagina esto: una unión latinoamericana liderada por tres economías clave: Brasil, México y Colombia. No es una combinación al azar. Brasil es la economía más grande de la región, con un Producto Interno Bruto que ronda los $2 billones. Es un gigante agrícola, industrial y energético. Tiene escala, recursos y capacidad de influencia. México, por su parte, es la segunda economía más grande, con un Producto Interno Bruto cercano a $1,5 billones. Su fortaleza está en la manufactura, su integración con América del Norte y su posición geográfica estratégica. Colombia, aunque más pequeña, con una economía que supera los $300 mil millones, aporta algo distinto: estabilidad relativa, ubicación clave entre Sudamérica y Centroamérica y un papel creciente en energía y comercio regional. Ahora junta esas tres economías. Estás hablando de un bloque que, combinado, supera los $3 billones en tamaño económico. Un bloque que, de consolidarse, estaría entre las principales economías del mundo. Pero el tamaño es solo el inicio. Porque una unión no se trata solo de sumar economías, se trata de integrarlas. Y ahí es donde comienzan las preguntas difíciles. ¿Qué países podrían sumarse? Si se plantea una unión con lógica estratégica, los candidatos naturales serían aquellos con economías abiertas, interés en integración regional y cierta estabilidad institucional. Países como Chile, Perú, Uruguay y Panamá aparecen como opciones claras. Economías relativamente abiertas, con tratados comerciales activos y orientación hacia mercados globales. También podrían sumarse países de Centroamérica como Costa Rica y República Dominicana, que han mostrado avances en institucionalidad y apertura económica. Incluso Argentina, con todas sus complejidades, sería un actor clave por su tamaño, recursos y peso histórico en la región. Ahora bien, no todos los países encajarían fácilmente. Algunos, por su alineación política, su modelo económico o su relación con potencias externas, podrían quedar fuera de una primera fase de integración. Y esto introduce un elemento inevitable: la geopolítica. Porque una unión latinoamericana no ocurriría en el vacío. Tendría implicaciones directas para Estados Unidos, para China, para Europa, especialmente para Estados Unidos. Porque históricamente, América Latina ha estado dentro de su esfera de influencia. Una región fragmentada es más fácil de gestionar que un bloque unificado con capacidad de negociación propia. Y aquí aparece un punto delicado. Una unión latinoamericana implicaría, en cierto sentido, redefinir esa relación. No romperla necesariamente, pero sí equilibrarla. Pasar de una relación asimétrica a una más estratégica. Y eso no es menor. Pero regresemos a lo interno. Porque incluso si existiera voluntad política, construir una unión como la europea no es sencillo. Europa tardó décadas. Comenzó con acuerdos económicos limitados, como la Comunidad del Carbón y del Acero, y fue avanzando gradualmente hacia una integración más profunda. Mercado común, libre circulación, moneda compartida en algunos casos. Nada fue inmediato, y América Latina tendría que recorrer un camino similar. Primero, integración comercial real, reducir barreras, facilitar el intercambio, construir cadenas de suministro regionales. Luego, infraestructura, carreteras, puertos, trenes, corredores logísticos que conecten países de manera eficiente. Después,
coordinación política, reglas comunes, instituciones compartidas, mecanismos de resolución de conflictos. Y finalmente, si todo eso funciona, integración más profunda. Pero aquí aparece el mayor obstáculo de todos, la confianza, porque la integración requiere ceder parte del control nacional en favor de decisiones colectivas. Y en una región con historia de inestabilidad política, cambios de gobierno constantes y desconfianza institucional, eso no es fácil. Sin embargo, hay algo que está cambiando: el contexto global. El mundo está entrando en una etapa donde los bloques económicos son cada vez más importantes. Estados Unidos, la Unión Europea, China como potencia centralizada. Competir como país individual es cada vez más difícil. Y eso abre una ventana de oportunidad, porque lo que antes era una opción, ahora comienza a parecer una necesidad. Una unión latinoamericana podría generar beneficios claros: mayor poder de negociación en comercio internacional, capacidad para atraer inversión como bloque, desarrollo de cadenas de valor regionales, reducción de dependencia externa, incluso coordinación en temas energéticos, alimentarios y tecnológicos, pero también implicaría costos, pérdida de autonomía en ciertas decisiones, necesidad de armonizar políticas fiscales, regulatorias y comerciales, riesgo de que economías más fuertes dominen a las más pequeñas. Y aquí es donde diseño institucional sería clave. Europa aprendió esto con el tiempo. Sin mecanismos de equilibrio, la integración puede generar tensiones internas, y América Latina tendría que aprender de esos errores. Ahora bien, hay otro factor que no se puede ignorar: la identidad. Europa logró construir, en cierta medida, una identidad común que facilitó la integración. En América Latina, esa identidad existe culturalmente, pero no siempre se traduce en cooperación política. Y sin ese elemento, cualquier intento de unión enfrenta un desafío adicional. Aún así, la pregunta sigue en el aire: ¿es esto realista? ¿O es solo una idea atractiva? La respuesta está en el punto medio. No es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero tampoco es imposible. De hecho, algunos bloques ya existen: la Alianza del Pacífico, el Mercosur, acuerdos bilaterales. El problema es que están fragmentados. No hay una visión unificada. Y ahí es donde una iniciativa liderada por Brasil, México y Colombia podría marcar la diferencia. No como una imposición, sino como un punto de partida. Un núcleo que, si demuestra resultados, podría atraer a otros países. Porque al final, la integración no se construye con discursos. Se construye con beneficios tangibles. Comercio que crece, inversión que llega, empleo que se genera. Si eso ocurre, la unión deja de ser una idea y se convierte en una realidad. Pero hay una última pregunta, una que define todo: ¿quién lidera? Porque toda unión necesita liderazgo. Europa tuvo a Francia y Alemania. América Latina tendría que encontrar su propio equilibrio. Brasil por tamaño, México por conexión global, Colombia como articulador regional. Una especie de triángulo estratégico. Si ese equilibrio se logra, el proyecto tiene posibilidades. Si no, corre el riesgo de quedarse en intención. Y entonces volvemos al inicio. La idea sigue ahí, latente, esperando el momento adecuado. Porque al final, no se trata solo de economía. Se trata de poder. De decidir si América Latina quiere seguir siendo un conjunto de países que reaccionan o convertirse en un bloque que influye. Y la diferencia entre una cosa y la otra puede definir el futuro de toda una región. La pregunta ya no es si se puede. La pregunta es si se quiere.